los que no me conocen, también de la Iglesia Pacto de Gracia, la Iglesia Presbiteriana Reformada Pacto de Gracia. And Pastor Bob Van Manen from Little Farms Chapel, Orthodox Presbyterian Church up in the Grand Rapids, Michigan area. Y el pastor Bob Van Manen de la Iglesia, what was the name of the church again? Little Farms Chapel. De la Iglesia Little Farms, Iglesia Presbiteriana Ortodoxa en Grand Rapids, Michigan. So thank you, brothers, for coming out this afternoon. Gracias, hermanos, por venir esta tarde. And sister as well. Y hermana. Let's open with a word of prayer. Empecemos con una oración. Father in heaven, we pray that you will bless this time. Padre Celestial, te pedimos que bendigas este tiempo. As we dig into the truth of your word. Al acercarnos a profundizar en la verdad de tu palabra. And that your Holy Spirit y que tu Espíritu Santo would take your breathed out word tome esa palabra inspirada and apply it into our hearts and lives y la aplique a nuestros corazones y a nuestras vidas in order that we as shepherds in the church para que nosotros como pastores de la iglesia might indeed be used by you podamos ser usados por ti verdaderamente for the glory and honor para la gloria y honor of our Lord and Savior Jesus Christ. De nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amen. Amén. And again I say thank you for coming. De nuevo les doy las gracias por venir. If we did this in Michigan, si hiciéramos algo así en Michigan, on a Saturday afternoon, un sábado por la tarde, at 4 o'clock, a las 4, I'd be alone. Estaría solo. So thank you for coming. Así que gracias por venir. I appreciate an audience here. Aprecio el hecho de tener una audiencia. And do pray that this would be beneficial to us all. Y oremos para que esto sea de beneficio para todos. And just so that we're clear, I'm not bringing this message. Solo para que tengamos esto claro, no traigo este mensaje as one who has this figured out. Como alguien que ya tiene esto resuelto y lo entiende bien. But as a fellow shepherd with you, sino como un compañero pastor con ustedes, seek to learn and grow, que busca crecer, que busca aprender, and develop as a shepherd, y desarrollarse como pastor, for the glory of Christ. Para la gloria de Cristo. So many things I'm going to say, de modo que muchas de las cosas que voy a decir, I need to hear myself. Yo mismo necesito escucharlas. And that's always usually a good policy. Y eso casi siempre es una buena política. That you ought to be preaching to yourself. Que debes estarte predicando a ti mismo. As much as to the sheep. Tanto como le predicas a las ovejas. So we're going to be in John chapter 10. Vamos a abrir nuestras Biblias en Juan capítulo 10. And I'm just going to have Daniel read. And if he would read, if you'll take all the way through verse 21. Y vamos a leer yes. Desde el principio del capítulo 10 hasta el versículo 21. Me tomo la libertad de leer para ustedes. En verdad les digo que el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Pero el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. A éste le abre el portero y las ovejas oyen su voz. Llama a sus ovejas por nombre y las conduce afuera. Cuando saca todas las suyas, va delante de ellas y las ovejas lo siguen porque conocen su voz. Pero a un desconocido no seguirán, sino que huirán de él porque no conocen la voz de los extraños. Jesús les habló por medio de esta comparación, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Entonces Jesús les dijo de nuevo, en verdad les digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que vinieron antes de mí son ladrones y salteadores, pero las ovejas no les hicieron caso. Yo soy la puerta. Si alguno entra por mí, será salvo y entrará y saldrá y hallará pasto. El ladrón solo viene para robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor.
El buen pastor da su vida por las ovejas. Pero el que es un asalariado y no un pastor, que no es el dueño de las ovejas, ve venir al lobo, abandona las ovejas y huye. Entonces el lobo las arrebata y las dispersa. El asalariado huye porque solo trabaja por el pago y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y ellas me conocen. Al igual que el Padre me conoce y yo conozco al Padre y doy mi vida por las ovejas. Tengo otras ovejas que no son de este redil. A esas también yo debo traerlas y oirán mi voz y serán un rebaño con un solo pastor. Por eso el Padre me ama, porque yo doy mi vida para tomarla de nuevo. Nadie me la quita, sino que yo la doy de mi propia voluntad. Tengo autoridad para darla y tengo autoridad para tomarla de nuevo. Este mandamiento recibí de mi Padre. Volvió a surgir una división entre los judíos por estas palabras, y muchos de ellos decían: tiene un demonio y está loco. ¿Por qué le hacen caso? Otros decían: estas no son palabras de un endemoniado. ¿Puede acaso un demonio abrir los ojos de los ciegos? Thank you. One of the things we need to do, first of all, as we think about this afternoon, the Good Shepherd. Una de las primeras cosas que tenemos que hacer al empezar a pensar esta tarde en el tema del buen pastor, And how the Good Shepherd demonstrates to you and I as elders, ruling elders, teaching elders, pastors, how it is that we're to go about our work. y cómo este buen pastor nos enseña a los ancianos, ancianos docentes, ancianos gobernantes, pastores, cómo debemos llevar a cabo esta tarea. The first thing we need to do is not assume. Lo primero que tenemos que hacer es no asumir. It would be easy to just assume you know who the Good Shepherd is. Sería fácil asumir quién es el buen pastor, But sometimes that's what we do as pastors. pero a veces eso es lo que hacemos como pastores. We assume people know things that they don't actually know. Asumimos que las personas saben cosas que no saben realmente. Sometimes we drop names of perhaps a theologian or two. A veces mencionamos nombres de uno u otro teólogo And the congregation's going, I don't know. y la congregación se queda como, no sé de qué está hablando. Or maybe we make a reference to something in Scripture O hacemos una referencia a algo de las Escrituras that's obvious to us. que para nosotros es obvio. We've been in the study. Nosotros hemos estado en la oficina estudiando, We've been reading. hemos estado leyendo, We get it. lo entendemos And so we say something y entonces decimos algo without necessarily fully explaining it. sin necesariamente explicarlo completamente. So we're trying to get from here to here, Estamos tratando entonces de llegar de aquí a aquí, and sometimes the congregation's still here because we didn't fully explain something to them. y a veces la congregación sigue aquí porque no les hemos explicado plenamente algo. So I don't want to assume everybody knows who the Good Shepherd is Así que no quiero asumir que todos aquí saben quién es el buen pastor or what it means. o lo que significa. So first of all, we can say, well, it's pretty easy, Bob. Lo primero, bueno, podríamos decir, está bastante fácil, Bob. Verse 11 tells us, right? El versículo 11 nos lo dice, ¿cierto? I am the Good Shepherd. Yo soy el buen pastor. The one who is speaking in the passage El que está hablando en ese pasaje is the one who is identifying himself as the Good Shepherd. es el que se identifica a sí mismo como el buen pastor. And that's Jesus. Y ese es Jesús. Correct answer. Respuesta correcta. But is that all that we need to say here? Pero ¿será eso todo lo que tenemos que decir al respecto? Or do we need to go back to Psalm 23 ¿O tenemos que visitar el Salmo 23 and be reminded of those opening verses? y que se nos recuerden esos primeros versículos? The Lord is my shepherd. El Señor es mi pastor. And when we understand the total depth of the term Lord used there, Y cuando entendemos la profundidad del término Señor o Jehová que aparece ahí, in its covenantal perspective, desde su perspectiva de pacto,
we begin to see that this good shepherd, identified as Jesus, is larger than that. Empezamos a ver que este buen pastor que se identifica como Jesús es mucho más grande que eso. It's all encompassing of a triune God, Está abarcando completamente a un Dios trino, which is further exemplified in the Gospel of John lo cual se ejemplifica aún más en el Evangelio de Juan by the continued repetition of Jesus por medio de la repetición constante por parte de Jesús. 7 times 7 veces of the I am. dice yo soy, I am, I am, I am. yo soy, yo soy, yo soy. So we have here that the good shepherd Así que tenemos aquí que el buen pastor is the one who is the I am, is the one who is the Lord, es el yo soy, es el Señor, who is Jesus. que es Jesús. But he also uses the term Pero también utiliza el término good. buen. Now think back, okay, in the Bible to when that word is first used. ¿Recuerdan cuándo se utiliza por primera vez esa palabra en la Biblia? And God saw that it was good. Y vio Dios que era bueno. What does the word good mean? ¿Qué significa la Back palabra bueno Back in Genesis 1. allí en Génesis 1? Well, it not only means that it's morally good, No solo significa que es algo moralmente bueno, that it's pure, que es puro, but it also implies that it is sufficient, it is full, sino que también da a entender que es suficiente y pleno, that it is not lacking anything. que no le falta nada. And when Jesus in John then says, Y entonces cuando Jesús en Juan dice, I am the good shepherd, yo soy el buen pastor, he is identifying himself se está autoidentificando as the shepherd who is all sufficient. como el pastor que es todo suficiente. We need to know that. Necesitamos saber eso, That the one who leads us que aquel que nos guía a nosotros is the all sufficient es shepherd. el pastor todo suficiente. But you probably knew that. Pero seguramente ya sabían esto. So, secondly, En segundo lugar, entonces, is the call of the good shepherd to you men. vemos el llamado del buen pastor a cada uno de ustedes, varones. Because you see, the Lord, Porque el Señor, the good shepherd, el buen pastor, calls you, te llama a ti, assuming you are elders in the church, pastors in the church, asumiendo que son pastores, ancianos en la iglesia, to be shepherds as well. los llama a ser pastores también. We got a little bit of a hint of that. Y se nos da una pequeña pista de eso. At the end of John's Gospel in chapter 21, Al final del Evangelio de Juan, en el capítulo 21, when Jesus has this encounter with Peter cuando Jesús tiene este encuentro con Pedro and continues to tell Peter, feed my sheep, feed my lambs. y le dice constantemente a Pedro, apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas. There's a connection there. Jesus is already saying Hay una conexión ahí. Jesús ya está diciendo, that, Peter, you're going to have a responsibility Pedro, vas a tener una responsabilidad of shepherding. de pastorear. Shepherding the sheep, taking Pastorear a care las of the lambs. ovejas, cuidando los corderos. But turn with me Pero to a vay- passage we're probably familiar with as well, Pero vayan conmigo a un pasaje que yo creo que todos conocemos, to 1 Peter chapter 5. en Primera de Pedro capítulo 5. And just read verses 1 through 5. Los versículos del 1 al 5. Primera de Pedro 5, del 1 al 5 dice, por tanto, a los ancianos entre ustedes exhorto yo, anciano como ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, y también participante de la gloria que ha de ser revelada. Pastoreen el rebaño de Dios entre ustedes, velando por él,
no por obligación, sino voluntariamente como quiere Dios, no por la avaricia del dinero, sino con sincero deseo, tampoco como teniendo señorío sobre los que les han sido confiados, sino demostrando ser ejemplos del rebaño. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, ustedes recibirán la corona inmarcesible de gloria. Asimismo ustedes, los más jóvenes, estén sujetos a los mayores, y todos revístanse de humildad en su trato mutuo, porque Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. When the chief shepherd, Cuando el príncipe de los pastores, we know who that is, right? We just uncovered that. y sabemos quién es él, acabamos de descubrirlo, But there's also other shepherds, pero vemos que hay también otros pastores, those who are identified in this passage as elders. los que en este pasaje son identificados como ancianos. Now, I'm a true Presbyterian, Yo soy un verdadero presbiteriano. 2 offices, Creo en los dos oficios, deacons and elders. diáconos y ancianos. But Pero in our OPC, en la OPC we still play little games with that. todavía right? seguimos jugando algunos juegos con eso. So we have ruling Y elders tenemos ancianos gobernantes and we have teaching y elders. tenemos ancianos docentes. So we still distinguish. Seguimos haciendo una distinción. At least the presbytery here Por lo menos el presbiterio acá uses a term to identify ministers that's at least a little more biblical. usa un término para identificar a los ministros que puede ser un poco más bíblico. Pastor, Pastor, shepherd. pastor. It's the same word. That's what I said. It's the same word. Es la misma palabra. But Jesus, you see, is giving that responsibility Pero Jesús, como ven, le está dando esta responsabilidad to shepherd. de pastorear. That's your responsibility. Esa es su responsabilidad It's my responsibility. y es mi responsabilidad. My responsibility is to him as the chief shepherd Mi responsabilidad es ante Él como el príncipe de los pastores and to the sheep. y para con las ovejas. Secondly, under this call, go back with me to John chapter 10. En segundo lugar, bajo este llamado, volvamos a Juan capítulo 10. There is something of absolute necessity Hay algo absolutamente necesario for a shepherd to do. que debe hacer el pastor. Look with me at verse 2. Vean conmigo el versículo 2. But he who enters by the door is the shepherd of the sheep. Pero el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. Now he's talked about in verse 1 about the one who's, as it were, gone over the wall. En el versículo 1 habla del que se salta la pared. Now the question is, what's the illustration that Jesus is using? La pregunta es, ¿cuál es esta ilustración que está utilizando Jesús? But notice verse 6, even the disciples didn't get this one. Pero vean que en el versículo 6 vemos que ni siquiera los discípulos lo entendieron. So here's what happened. If you were in charge of a flock of sheep in Esto- the time of Jesus, Esto es lo que sucede. Si uno estaba a cargo de un redil en los tiempos de Jesús and you brought your sheep from out in the country y uno trae las ovejas de afuera del campo into the city or into the town, y las trae dentro de la ciudad, dentro del pueblo, there would be a number of sheep pens. habría una serie de rediles, de rediles, And each shepherd y cada pastor who brought their sheep was assigned, your sheep go in pen 1. cada pastor se le asignaba un redil y se le decía, sus ovejas van en el redil número 1. Next guy shows up, your sheep pen 2. El siguiente venía, tus ovejas van al redil 2, And 3 and 4 and 5. y 3 y 4 y 5. And there is a guard that stands there. Y hay un guardia ahí presente
And they work on shifts, but there's always a guard there. Y tienen turnos, pero siempre hay un guardia ahí presente. If in the morning you as the shepherd Si en la mañana, como pastor, want to get your sheep out of that holding pen, quieres sacar a tus ovejas de ese redil, you have to appear before the guard. tienes que presentarte delante del guardia, You have to, as it were, present your papers, de alguna manera tienes que presentar tu documentación and then you stand there, y luego te quedas ahí and you now have the right to call your sheep. y ahora sí tienes el derecho de llamar a tus ovejas. And the sheep hear your voice Y las ovejas oyen tu voz and follow you. y te siguen. But you cannot do so Pero no puedes hacerlo without appearing at the gate or the door sin presentarte a la puerta and be given the right to call the sheep. y recibir el derecho de llamar a las ovejas. Now notice what Jesus does now in verse 7. Ahora noten lo que hace Jesús en el versículo 7. In verse 7, Jesus says, I'm the door. En el versículo 7 Jesús dice, yo soy la puerta. I'm the one who stands there and gives approval. Yo soy el que está a la puerta dando aprobación. You have no right to shepherd my sheep or the sheep No tienes derecho de pastorear mis ovejas o las ovejas without coming through me. sin venir primero a mí o a través de mí. You see, brothers, there was a time Había un tiempo, hermanos, in church history en la historia de la iglesia in which men who were appointed as shepherds en que hombres que habían sido designados como pastores were not approved by Christ no habían sido aprobados por Cristo, because they weren't even Christians. porque ni siquiera eran cristianos. I was sharing with Daniel a few minutes ago Hace unos minutos compartía con Daniel when men come to our presbytery for licensure or ordination. cuando llegan hombres a nuestro presbiterio en busca de una licencia o ordenación. We ask them hundreds of questions. Les hacemos cientos de preguntas We receive testimonials about their work. y recibimos testimonios acerca de su trabajo. We ask them one time, Les preguntamos una sola vez are you a Christian? si son cristianos. And all they have to do is say yes. Y lo único que tienen que hacer es decir que sí. And it always seems to me to be a little bit out of balance. Me parece a mí siempre que esto está un poco desequilibrado. That we really don't press hard Que no insistimos suficiente. or even ask the men, O ni siquiera les preguntamos, what does it mean to be a Christian? ¿qué significa ser cristiano? Right? They can define theological terms. Pueden definir términos teológicos, They can parse Greek verbs, pueden conjugar verbos griegos, but we don't ask them, you told us you're a Christian. What does that mean? pero no les preguntamos, ¿dices ser cristiano? ¿Qué significa eso? Because you see, we should never give the right Nunca deberíamos dar el derecho for someone to shepherd sheep de que alguien llegue a pastorear ovejas if they don't know Christ. si no conocen a Cristo, Right? ¿cierto? That was a problem years and years ago, right? Ese era un problema hace muchos años, ¿cierto? It's not a problem today, is it? Ya no es un problema hoy, ¿verdad? Yeah, that might be kind of questionable, right? Podríamos ponerlo en tela de duda. Right? Sometimes there's all sorts of people who tend to jump on board or want to become pastors. A veces hay mucha gente que quiere subirse al tren, ¿verdad? Y convertirse en pastores, Who may not really be Christian. pero tal vez no son cristianos. In fact, one might argue De hecho, uno podría presentar el caso that in the world in which we live in today, de que en el mundo en el que vivimos hoy, this is probably an even more pressing question. posiblemente esta sea una pregunta aún más importante.
Do you know what it means to be a Christian? ¿Sabes lo que significa ser cristiano? Because there's like 500 answers out there, Porque allá afuera hay por lo menos 5 diferentes respuestas, but do they really know Christ? pero ¿saben realmente o conocen realmente a Cristo? Do they really know the one who is the way, the truth, and the life? ¿Conocen realmente aquel que es el camino, la verdad y la vida? So Scripture places before us the fact that Así que la Escritura nos presenta el hecho if you're going to be a shepherd, de que si has de ser pastor, you need to know Christ. necesitas conocer a Cristo. You need to have a relationship with Christ. Necesitas tener una relación con Cristo. And so that raises the question Así que eso hace que surja la pregunta of how much time we personally spend with Christ. de cuánto tiempo pasamos nosotros personalmente con Cristo. Is Jesus a theological object to be studied? ¿Es Jesús un objeto teológico que debemos estudiar? Or is he a person to have a relationship with? ¿O es Él una persona con la cual debemos tener una relación? It's a great thing to contemplate. Es algo bueno, importante de considerar. But there have been more than one time in history Pero más de una vez en la historia, in which those who have visited, such as the United States, los que han visitado, por ejemplo, los Estados Unidos, who have said the greatest threat to the church que han dicho que la mayor amenaza para la iglesia is the unconverted clergy. es el clero inconverso. It's a serious thing. Es algo serio. But we're going to move on. Pero continuemos. Oh no, there's one more thing. Ah, no, hay una cosa más. If Christ is that central, that Si Cristo es así de central, for you as the pastor, para ti como pastor, for you as the elder shepherd, para ti como el anciano pastor, what do you think ought to be the most important focus of your work? ¿cuál crees que debería ser el enfoque más importante de tu labor? Remember Paul in 1 Corinthians 1? ¿Recuerdan lo que dice Pablo en 1 Corintios 1? He's addressing a divided church. Le está hablando a una iglesia dividida. I follow so and so. I follow so and so. Yo sigo a fulano, yo sigo a mengano. What was Paul's answer? ¿Cuál fue la respuesta de Pablo? Preach Christ. Prediquen a Cristo. Preach Christ. Prediquen a Cristo. The central, most important thing that every shepherd can do Lo más importante y central que cualquier pastor puede hacer is to preach Christ. es predicar a Cristo. Oh, I do that. I do that all the time. Ah, yo hago eso todo el tiempo, lo hago. Do you? ¿De verdad? Have you listened to yourself lately? ¿Has escuchado tus sermones últimamente? Have you played the recording of your last sermon? ¿Has reproducido la grabación de tu último sermón? Are we just thinking we're preaching Christ? ¿Será que estamos pensando que estamos predicando a Cristo? Or are we really hearing that? ¿O realmente lo estamos escuchando? What about our work outside of the pulpit as elders? ¿Y qué de nuestra labor fuera del púlpito como ancianos? When we visit, Cuando visitamos, when we counsel, cuando aconsejamos, or when we have a responsibility of teaching. o cuando tenemos alguna enseñanza que dar. Is Christ the central message that we are bringing? ¿Es Cristo el mensaje central que estamos presentando? We live again, De nuevo, vivimos, and I'll say it from an American perspective, y lo diré desde una perspectiva estadounidense, at a time in which the church is so divided. vivimos en un tiempo en que la iglesia está tan dividida. We have churches in America Tenemos iglesias en Estados Unidos that are we're the youth church.
que eran las iglesias para jóvenes We're the music church. o las iglesias de músicos We're the food pantry church. o la iglesia que reparte comida. And we're this and we're that. Somos esto y aquello. We're the masked church. Somos la iglesia de las máscaras. We're the unmasked church. Somos la iglesia joven de las máscaras. We're the church that offers vaccines in the room next door. Somos la iglesia que pone vacunas en la habitación de a la par. We're the church we're not going to let you on our property. Somos la iglesia que no te vamos a dejar entrar a nuestra propiedad. We're divided. Estamos divididos. We're divided amongst all sorts of issues. Estamos divididos alrededor de todo tipo de temas. Because men too often get behind these pulpits Porque los hombres muy a menudo se suben a los púlpitos and do not preach Christ. y no predican a Cristo. They preach their hobby subject. Predican su tema pasatiempo, They preach what they think their congregation wants to hear. predican lo que creen que su congregación quiere oír, But they do not preach Christ. pero no predican a Cristo. I'm sure Central America is different. Estoy seguro de que aquí en Centroamérica es diferente. I'm sure Costa Rica is different. Estoy seguro de que Costa Rica es diferente. That's why maybe I ought to retire here. Por eso tal vez debería pensionarme aquí. But we move on. Pero ahora sí continuemos. Let's go back to John chapter 10. De vuelta a Juan capítulo 10. And I'm just going to go through the list Y solamente voy a recorrer la lista of the things that Jesus tells us de las cosas que Jesús nos dice that the good shepherd does. que hace el buen pastor. Understanding then that he is setting for us an example Entendiendo que Él está poniendo para nosotros un ejemplo of how we, de cómo nosotros, as under shepherds, como subpastores, are to do our work. debemos realizar nuestra labor. Notice, first of all, he says he calls by name. Noten que primero dice que Él llama por nombre. Verse 3, the sheep hear his voice, and he calls his own sheep by name. Versículo 3, las ovejas oyen su voz y llama a sus ovejas por nombre. A shepherd has knowledge of his sheep, El pastor conoce a sus ovejas and a shepherd has awareness of his sheep. y el pastor es consciente de sus ovejas. A shepherd can notice that slight limp that one of those sheep has as it's walking along. El pastor puede notar ese cojeo de la oveja mientras camina, que casi no se ve. The shepherd can take note of the fact that that sheep over there, El pastor puede notar que aquella oveja por allá, we'll call him Fred, la vamos a poner Fred, isn't eating like he has been. no está comiendo como solía. Something's different. Algo está diferente. What Fred used to eat, he doesn't eat anymore. Ya no está comiendo lo que solía comer. See, a shepherd takes note of his sheep, El pastor nota a sus ovejas and that's your responsibility. y esa es su responsabilidad. Are they eating? ¿Están comiendo? Are they missing meals? ¿Se están saltando comidas? Are they sick? ¿Están enfermas? Are they injured? ¿Están heridas? And of course, when we deal with it as human beings, Y por supuesto, cuando lidiamos con esto como seres humanos, sometimes it's that look of sadness that they come to a Sunday morning worship service with. a veces se trata de esa mirada de tristeza con la que llegan al culto el domingo. I don't have time for that. Ay, no tengo tiempo para eso. I'm sure it's nothing. Estoy seguro de que están bien, no pasa nada. I'm sure it's not a problem. Estoy seguro de que no es un problema. Besides, I got other more important things to do. Además, tengo otras cosas más importantes que hacer. A good shepherd El buen pastor knows his sheep conoce a sus ovejas and takes action y toma acciones to address that situation, para lidiar con esa situación. which always strikes me.
I'm wondering how you do that with 3,000 people in a congregation. Siempre me sorprende y me pregunto cómo se puede hacer eso con una congregación donde hay 3,000 personas. It's hard to know sheep. Es difícil conocer a las ovejas. He calls by name. Las llama por nombre. Secondly, notice he leads his sheep. En segundo lugar, noten que él guía a sus ovejas. Now, where is that shepherd leading his sheep? ¿Y a dónde las está llevando ese pastor? See, you get the picture. He's there, he shows up, he's calling, the sheep follow, he knows them by name. Fred, come, Frida, come. Vean el cuadro, él está ahí, está con sus ovejas, las está llamando por nombre, Fred, ven, Frida, ven. And then he leads them. Where's he taking them? Y luego las lleva, ¿a dónde? What's the object? Where are you as the shepherd to lead the sheep? ¿Cuál es el punto? ¿Cuál es el objeto? ¿Hacia dónde deberías llevar a las ovejas? What does Psalm 23 tell you? ¿Qué nos dice el Salmo 23? Right? Where would you take sheep? You'd take them to a green pasture. Las llevas a pastos verdes. You wouldn't take them to a barren desert. No las llevarías a un desierto. Right? Green pastures. You're going to take them to quiet waters. Las llevas a pastos verdes, las llevas junto a aguas de reposo. You're not going to take them to a raging river. No las vas a llevar a un río, ¿cómo se dice? Embravecido. Do you know why? ¿Saben por qué? Because sheep can't see. Porque las ovejas no pueden ver. They're extremely, they can only see what's down in front of their eyes on the ground. Solamente pueden ver lo que tienen de frente, así como debajo de sus cabezas. En They el have piso. no awareness of what's around them. No tienen conciencia de lo que hay a su alrededor. They have no awareness of the danger they may be in. No son conscientes del peligro en el que podrían estar. So you got to bring them to water. Así que tienes que llevarlas al agua. But if it's a torrent Pero si es un torrente, they'd have no sense of the danger no tienen sentido del peligro as to where that would lead. en cuanto a qué podría ser eso. So if we stop to think about this and think, so what do green pastures and what do quiet waters symbolize? Si nos detenemos entonces a pensar qué es lo que representan estos verdes pastos y estas aguas de reposo. The richness of God's word. Es la riqueza de la palabra de Dios. I attended a church for a period of time. Durante un tiempo estuve yendo a una iglesia. I should say I visited a church for a period of time. Debería decir que estuve visitando una iglesia por un tiempo. But I stopped going because I couldn't stand the sermons. Pero dejé de asistir porque no soportaba los sermones. Not because of some liberal theology. No porque hubiera alguna teología liberal ahí. But the man would preach for 45, 50 minutes. Sino que el hombre venía y predicaba por 45, 50 minutos. 30, 35 minutes of which De los cuales 30, 35 minutos was reading quotes by theologians. era leer citas de otros teólogos. I don't need quotes by theologians, No necesito citas de otros teólogos. right? I need the word of God, Necesito la palabra de Dios. right? Man lives not by bread alone, but by every word that proceeds from the mouth of God. No solo de pan vivirá el hombre, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. Are those quotes wrong? No. ¿Están mal esas citas? No. Do they help us understand the word? ¿Nos ayudan a entender la palabra? Absolutely. Por supuesto que sí. But sheep need grass. Pero las ovejas necesitan el pasto. They need the pure word of God. Necesitan la palabra pura de Dios. They need the living water. Necesitan el agua viva. They need Christ. Necesitan a Cristo. And just, if you think about that scene, Y si te imaginas ese cuadro, and it came to me today. y se me ocurrió hoy, We took a drive in your beautiful country. nos fuimos a manejar aquí alrededor de este hermoso país. Out on the other side of Catarga. Y fuimos allá al otro lado de Cartago. And there were
cows up on this hillside. Y había vacas en las montañas, como en la orilla. And it looked so peaceful, Y se veía tan tranquilo, so calm. tan calmo. There was the sense of peace. Había una sensación, un sentido de paz. That's where a shepherd wants to take his sheep, Es allí a donde los pastores quieren llevar a sus ovejas. right? A Cierto. shepherd doesn't want to lead his sheep into a storm. El pastor no quiere llevar a sus ovejas al medio de una tormenta. The shepherd wants to lead them to green pastures, Quiere llevarlas a pastos verdes. even through the valley of the shadow of death. Incluso a través del valle de sombra de muerte. Who's leading? ¿Quién es el que las lleva? I think one of the most missed aspects Creo que uno de los aspectos más ignorados in current medical practice en la práctica médica actual is that they've eliminated you and I from the process of death. es que nos han eliminado a ti y a mí del proceso de muerte. Right? They're involved. Ellos están involucrados, They're managing their care, están encargándose de ofrecer su cuidado, overseeing all that happens. supervisando todo lo que pasa. But so often we are left out of the picture. Pero muy a menudo nosotros quedamos fuera del cuadro. Or maybe O quizá we don't want to be a part of the picture. no queremos ser parte del cuadro. Oh, that's the family's decision. Eso es decisión de la familia. Oh, that's the medical people's decision. Eso es decisión de los doctores. What does the shepherd do? ¿Qué es lo que hace el pastor? He even leads the sheep through the valley of the shadow of death. Incluso lleva a sus ovejas a través del valle de sombra de muerte. We might sometimes feel uncomfortable Es cierto que a veces nos vamos a sentir incómodos giving some advice dando algún consejo about death. acerca de la muerte. But this is one of our sheep, Pero se trata de una de nuestras ovejas, right? ¿cierto? We need to lead that sheep Debemos llevar a esa oveja, guiarla, even as death approaches. incluso a medida que se acerca la muerte. We need to be there. Necesitamos estar ahí. We need to visit often. Necesitamos visitarlas a menudo. Even if some people think we're getting in the way, Algunas personas a veces hasta piensan que estamos estorbando. don't let that keep you from your responsibility. Que eso no evite que usted cumpla con su responsabilidad. After some 30-some years of ministry, Después de más de 30 años de ministerio, I've learned that there are some phone calls he aprendido que hay algunas llamadas that when I get them, que cuando yo las recibo means I'm not going back to bed that night. significan que no voy a irme a acostar a dormir esa noche. Because if I do, Porque si lo hago, by morning that individual will be dead. en la mañana ese individuo va a estar muerto. And I did not do my job Y no cumplí con mi deber as shepherding como pastor through the valley of the shadow of death. de llevarla en medio o a través del valle de sombra de muerte. And how does he lead? ¿Y cómo? ¿Cómo es que guía? Well, once again, Psalm 23, he leads with his staff and his rod. Una vez más, lo vemos en el Salmo 23 con su vara y su callado. The staff, the staff to care for the sheep, Esa es la vara. to keep the sheep from danger. La vara para cuidar a las ovejas para evitar que se metan en peligro. Do you know what the rod is? ¿Y saben lo que hace el callado? Well, I had folks from our church Bueno, he tenido gente de mi iglesia travel to Kenya, que ha viajado a Kenia and they brought me back a shepherd's rod. y me trajeron un callado de pastor. It's a stick about yay long Es un palo como así de largo with a big head Que on it like this at the end. que tiene una cabeza grande al final como de este tamaño. Do you know what it's used for? ¿Y saben para qué sirve? Kill the snakes, Para matar las serpientes. right? We are to lead with the staff and the rod, Debemos guiar a las ovejas con la vara y el callado. caring for the sheep Cuidando a las ovejas
while bashing the heads of snakes. mientras aplastamos las cabezas de serpientes. And I kind of like that because I hate snakes. Y me gusta esa idea porque odio a las serpientes. How does he lead? ¿Cómo entonces las lleva? Look at the passage again. Vean de nuevo el pasaje. He leads them out. Later on, we read verse 4, when he has brought out all his sheep, he goes before them. Dice que las conduce afuera y en el versículo 4 dice, cuando saca todas las ovejas, él va delante de ellas. In the Western Hemisphere, En el hemisferio oeste, it is common for shepherds to drive their sheep. es común ver que los pastores empujan a sus ovejas. They are in the back pushing the sheep. Están atrás empujándolas. But that's not the way it's done in the Middle East. Pero en el Medio Oriente no es así como se hace. In the Middle East, the shepherd has such a relationship with the sheep En el Medio Oriente el pastor tiene tal relación con sus ovejas that he goes before them que él va delante de ellas and they follow him y ellas lo siguen because they know his voice. porque conocen su voz, They trust his voice. confían en su voz. So here's a shepherding practical question for you. Así que les tengo esta pregunta práctica de pastoreo. Are you a pastor, a shepherd, an elder that is always pushing sheep? ¿Eres tú un pastor o un anciano que está siempre empujando a las ovejas? You're always driving the sheep. Siempre presionándolas y echándolas hacia adelante. Come on, you got to do this. Vamos, tienes que hacer esto. Move, move, move. Muévete, muévete, muévete. Or are you leading? O las estás guiando, liderando. Are you going before the sheep? Vas delante de las ovejas. Right? Well, I'm a pastor. I know how this goes. I know the temptation. Yo soy pastor, yo sé cómo funciona esto, conozco la tentación. You need to be in the Word more often. Tienen que estar más tiempo en la palabra. But are we? Pero ¿y nosotros? You need to be praying more. Necesitan orar más. But are we? ¿Lo estamos haciendo nosotros? You need to be more hospitable. Tienen que ser más hospitalarios. Are we? ¿Lo somos nosotros? See, it's easy to drive sheep. Es muy fácil empujar a las ovejas. In the States, En los Estados Unidos, we often refer to the fact that the president a menudo hablamos del hecho de que el presidente has what is called the bully pulpit. tiene lo que se conoce como el púlpito del bully. He can force things. He can force them. Él puede obligar a la gente. He can give a press conference and he can lay it down on the law and everybody's got to follow. Él puede presentarse en una conferencia de prensa y establecer la ley ahí mismo y todo el mundo tiene que seguirlo. Is your pulpit a bully pulpit? ¿Es tu púlpito un púlpito de bully? Is your eldership a bully eldership? ¿Eres tú un anciano bully? Or is it a come follow me? ¿O estás diciéndoles, síganme, Come on, follow me. I'll show you. síganme, yo les muestro, Let me demonstrate. déjenme demostrarles? No. Want me to make it even more practical? ¿Quieren que lo haga todavía más práctico? Coffee time. A la hora del café, One of the kids runs into one of the elderly people. uno de los niños choca contra uno de los viejitos Coffee spills on the floor. y se derrama el café. Hey, take care of this. Venga, limpia esto. Or do you grab the towel and take care of it? O vas tú, tomas la toalla y tú mismo lo limpias. Do you lead the sheep? ¿Vas por delante de las ovejas? Do you demonstrate to the sheep? ¿Les demuestras a las ovejas cómo se hace? How we as believers should be living. ¿Cómo deberíamos vivir los creyentes? Well, time is quickly fleeting. El tiempo se nos está yendo rápido, But we did start late. pero sí empezamos tarde. Couple of other things. One, Un par de cosas más. Número 1,
The good shepherd or the shepherd is also a guard of the sheep. El buen pastor o el pastor es guardián de las ovejas, Because you always got to be careful of the wolf. porque siempre hay que tener cuidado con el lobo. You always got to watch out. Siempre tiene que tener cuidado. Is he really saying what I'm saying? Eh? ¿Estaré diciendo lo que él está diciendo? Yeah. But that's what the shepherd does. Pero eso es lo que hace el pastor. He keeps a lookout. Mantiene una vigía. Are you watching? ¿Están ustedes siendo vigilantes? Are you watching for the wolves in sheep's clothing? ¿Vigilantes por los lobos que se visten de ovejas? Are you watching that little movement off in the horizon as that grass moves just a little bit and begins to move closer and closer to the flock? Vigilando aquel movimiento en medio del pasto que se ve muy sutil, pero poco a poco se acerca cada vez más al rebaño. In other words, En otras palabras, do you have all I'm looking at is my congregation, tienes esa perspectiva de que lo único que estoy viendo es mi congregación and I don't care what's happening out there in the church world. y no me importa lo que está pasando en el mundo de la iglesia allá afuera. Hey, everything's okay here. Todo está bien aquí, Yeah, everything within these walls, everything is good. todo dentro de estas cuatro paredes está bien. I don't have to be worried about the wolves that are just outside the door. No me tengo que preocupar por los lobos que están ahí esperando en la puerta. In other words, En otras palabras, are you reading about what's going on? ¿estás leyendo acerca de lo que está sucediendo? Are you staying up to date with the terminology that is coming out of perhaps more liberal institutions? ¿Te mantienes al día con los términos que están saliendo quizá de instituciones liberales? Are you seeing the subtleties starting to happen? ¿Estás empezando a ver esa sutileza, cómo se introduce? Are you hearing things that are going on out there in the church world, even in our, for those of us who are, even in our Reformed church world, even in our conservative Reformed church world? ¿Están escuchando las cosas que están empezando a suceder en su mundo, quizá en su mundo reformado, quizá en su mundo eclesial reformado conservador? Or do you say, I don't have time for the wolves? Y podrías decir, no tengo tiempo que perder con los lobos. How good a shepherd do you think you would be then, ¿Qué clase de pastor crees que vas a ser entonces? if you're not looking out for the wolves? Si no estás vigilando por los lobos, Because they love sheep. porque a los lobos les gustan las ovejas. Because remember what I told you about sheep? ¿Recuerdan lo que les dije de las ovejas? They don't see very far, No ven muy lejos. right? I mean, your congregations, they don't have time to do all the reading out there. Sus congregaciones, ellos no tienen el tiempo de hacer toda la lectura que se puede hacer. Right? They don't have time to do all of that, No tienen tiempo para hacerlo, but they trust you. pero confían en usted. Shepherd, Pastor, lead me, guide me, warn me. guíeme, lidéreme, adviértame. That's our responsibility, to guard the sheep. Es nuestra responsabilidad de proteger a las ovejas. Notice Jesus also mentions here that the good shepherd or the shepherd lays down his life for the sheep. Y vean lo que dice Jesús además acerca del buen pastor que da su vida por las ovejas. Now, obviously, we are not called to do that which Jesus Christ did in terms of our salvation. Por supuesto que no somos llamados a hacer eso que hizo Jesús en términos de nuestra salvación. That can't be duplicated. Eso no se puede duplicar. But there is another understanding of laying down one's life, isn't there? Pero hay otro entendimiento de esta idea de poner la vida. It's part of what we get to in Philippians chapter 2, Es parte de lo que vemos en Filipenses capítulo 2, right? He considered equality with God que consideró el ser igual a Dios not to be grasped, no como algo a que aferrarse, but emptied himself. sino que se despojó de sí mismo. He was willing to do all for his sheep. Estuvo dispuesto a hacer todo lo necesario por sus ovejas.
See, because there's one thing about a shepherd. Porque hay algo acerca de los pastores, When you're out there keeping watch over those sheep by night, cuando están allá afuera en la noche vigilando a sus ovejas. there's really no breaks. There's really no breaks. There's really no time off. No hay frenos, no hay tiempo libre. And I know it's kind of a popular thing. You need to get away from things for a while. Y sé que es algo popular pensar que uno tiene que despejarse y salir y viajar un rato. We need times of refreshment. Necesitamos tiempo de refrescamiento. That we do. Es cierto. But our minds Pero, and no- our hearts pero nuestras mentes y nuestros corazones should never be taking a break from our sheep. nunca deberían estar descansando de sus ovejas. And we should always be ready Y deberíamos estar siempre preparados and willing y dispuestos to change our plans. para cambiar nuestros planes. I wanted to watch the soccer game tonight, and now they called. Yo quería ver el partido hoy y ya me están llamando. Ooh, we stepped on it, didn't we? Ah, In Costa Rica. ese fue, Yeah. toqué un nervio, ¿verdad? Aquí en Costa Rica. Well, there are times when we have to use judgment and wisdom. Hay momentos en los que tenemos que hacer uso de juicio y razón. Right? Our wives, our children Nuestras esposas, nuestros hijos deserve our attention as well. merecen también nuestra atención. That's why this job is not for the weak. Por eso este trabajo no es para los débiles. This job is not for the faint-hearted. No es para los de corazón débil. This job is a full-time responsibility of sacrifice. Este trabajo es una responsabilidad de sacrificio a tiempo completo. Because that's what Jesus did. Porque eso fue lo que hizo Jesús. Lastly, under this section, he brings in other sheep. I have other sheep that are not of this pen. I must bring them in also. Finalmente, al final de esta sección, él habla de otras ovejas que trae. Dice, tengo otras ovejas que no son de este redil. A esas también yo debo traer. Wonder how he's going to bring in other sheep if he just stays in the sheep pen. Me pregunto cómo podrá traer a otras ovejas si se mantiene siempre en el redil. I know some pastors Conozco algunos pastores who I don't think in a work week que no creo que en una semana de trabajo get out of their office. salgan de su oficina. How are you going to do this? ¿Cómo van a hacer esto entonces? Oh, it's through the preaching of the word. Es a través de la predicación de la palabra. Then who's bringing those sheep under the preaching of the word? The sheep are supposed to take the sheep? Entonces, ¿quién va a traer esas ovejas a la predicación de la palabra? ¿Las ovejas deben traer otras ovejas? Jesus seems to imply that it's the responsibility of the shepherd as well. Jesús parece dar a entender que esta también es una responsabilidad del pastor. You know, I can study just as well in the coffee shop as I can in my office. In fact, probably better. Okay? Puedo estudiar en la cafetería o en la sodita también como podría hacerlo en casa. Quizá incluso mejor, Because I make lousy coffee. porque mi café me queda bien mal. The coffee shop makes good coffee. En la cafetería hacen buen café. What do you think people would do sitting in the coffee shop with your Bible wide open, maybe a book or two else, a commentary or two? ¿Qué creen que haría la gente si los ven en la cafetería sentados con su Biblia abierta y quizá uno o dos libros a la par? Maybe being there on kind of a regular basis. Y estar allí regularmente They see you. y lo ven. He's here again. Ahí está de nuevo. I wonder what those books are. Me pregunto qué serán esos He's always libros. got those books. Siempre tiene esos libros. He's always so friendly with the staff. Siempre es tan amigable con el personal. One of these days I'm going to ask him what he's doing. Un día de estos le voy a preguntar qué está haciendo. You'll be amazed at the doors that God opens. Se sorprenderían de las puertas que Dios abre. But sometimes that has to be outside of the office. Pero en ocasiones eso tiene que suceder fuera de la oficina. Oh, remember that thing about driving sheep? ¿O recuerdan esa idea de empujar a las ovejas? Right? You got to go out there. You need to bring in people in. Ustedes tienen que salir y tienen que traer a otras personas a la iglesia. Are you? ¿Lo está haciendo usted? You should be leading the sheep. Usted debería estar guiando con su ejemplo a las ovejas.
I'm going to make a comment about those of you Voy a hacer un comentario acerca de aquellos de ustedes who are in bivocational ministries. que se encuentran en un ministerio bivocacional. What an opportunity. ¡Qué oportunidad! Right? In some ways, I'm jealous. De alguna manera estoy celoso. You get to meet these people all day long. Pueden estar con estas personas todos los días, todo el día. Now, you can't use your job, okay, as the means of evangelism. You can't use it, No pueden usar su trabajo como el medio para evangelizar, but you can use your person. pero sí su persona. You can use who you are as an individual. Utilizar quiénes son ustedes como individuos. You can do it by showing an interest in other people. Pueden hacerlo mostrando interés en las vidas de otros. You know? I noticed today when I made my sales call to you that you seem to be a little down. Everything okay? Hoy cuando te hice la llamada para establecer las ventas, me di cuenta de que sonabas un poco deprimido, que está todo bien. You'll be surprised at the doors that God opens. Te sorprenderías por las puertas que Dios puede abrir. But this one hits me hard. Pero esta a mí me pega duro. I must bring them in also. Yo también debo traerlas. It's a good reminder to all of us. Un buen recordatorio para todos nosotros. But I can't go on without giving to you a warning, Pero no puedo seguir sin antes darles una advertencia, a very stern warning. una fuerte advertencia. Ezekiel chapter 34. Ezequiel capítulo 34. God comes and addresses the leaders, Dios se dirige a los líderes, the religious leaders a los líderes religiosos of the people of Judah. del pueblo de Judá. You read like verses 1 through 6. Daniel's going to read verses 1 through 6 of Ezekiel 34. Ezequiel 34, versículos del 1 al 6. Dice así: Entonces vino a mí la palabra del Señor: Hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza y di a los pastores: Así dice el Señor Dios: Ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. ¿No deben los pastores apacentar el rebaño? Comen la grasa, se han vestido con la lana, degüellan la oveja engordada, pero no apacientan el rebaño. Ustedes no han fortalecido a las débiles, no han curado a la enferma, no han vendado a la herida, no han hecho volver a la descarriada, no han buscado a la perdida, sino que las han dominado con dureza y con severidad. Las ovejas se han dispersado por falta de pastor y se han convertido en alimento para toda fiera del campo. Se han dispersado. Mis ovejas andaban errantes por todos los montes y por toda la colina alta. Mis ovejas han sido dispersadas por toda la superficie de la tierra, sin haber quien las busque ni pregunte por ellas. Were those shepherds doing a good job? ¿Estaban haciendo un buen trabajo esos pastores? No. No. Self-seeking. Eran pastores que buscaban su propio bien. Self-seeking. Buscaban su propio bien. It's all about them. Todo se trataba de ellos. It's all about their agenda. Se trataba de su agenda. It's all about their livelihood. Se trataba de su bienestar. See, there's no understanding that they're responsible to a chief shepherd. No entendían que eran responsables ante un príncipe de los pastores. They used the sheep Utilizaban a las ovejas for their own benefit, para su propio beneficio, not realizing that they have a responsibility sin, to da- the chief shepherd. sin darse cuenta de que tenían una responsabilidad ante el príncipe de los pastores. Look at verse 8. Vean el versículo 8. As I live, declares the Lord God, surely because my sheep have become a prey, and my sheep have become food for all the wild beasts, since there was no shepherd. And because my shepherds have not searched for my sheep, but the shepherds have fed themselves
and have not fed my sheep. Vivo yo, declara el Señor Dios, ya que mi rebaño se ha convertido en presa, que incluso mi rebaño se ha convertido en alimento para todas las fieras del campo por falta de pastor, y que mis pastores no han buscado mis ovejas, sino que los pastores se han apacentado a sí mismos y no han apacentado mi rebaño. I'm not jumping on some bandwagon here. I'm not jumping on some popular theme. No estoy tocando ahora un tema muy popular, But there is such a thing pero sí existen as shepherds who abuse their sheep, pastores que abusan de sus ovejas, right? ¿cierto? We point the finger at the Catholic Church. Y señalamos a la Iglesia Católica. Look what they do. Vean lo que hacen. What was it, a couple of weeks ago, the Pope received a report Hace un par de semanas el Papa recibió un informe about the previous Pope, acerca del Papa anterior that he knew what was happening, que sabía lo que estaba sucediendo and he turned the other way. y volvió la cara. Now they're kind of stuck, because now they have a Pope who they know looked the other way, but he's a saint. Ahora están atorados porque tienen a un Papa que saben que hizo lo que hizo, pero lo beatificaron. We can never look the other way, brothers. No debemos nunca volver la cara. Never. Nunca. No matter what it means, no matter what the cost, Sin importar lo que signifique y sin importar el costo. we cannot look the other way at the abuse of sheep. No podemos ignorar cuando se trata del abuso de las ovejas. Those of you who are elders, Los ancianos, los que son ancianos, you have a responsibility here with regard to your pastor. tienen una responsabilidad con respecto a su pastor. Do you have rules in place ¿Han establecido reglas as who he can meet with, sobre con quién se puede reunir? how often he can meet with them, ¿Cuán a menudo puede reunirse con esas personas? when he can meet with them? ¿Cuándo puede reunirse? Is there somebody else present? ¿Hay alguien más presente? Are you protecting your sheep? ¿Están protegiendo a sus ovejas? And we can all say, Y todos podríamos decir, oh, it won't happen here. aquí eso no va a pasar. It does happen. Sí pasa, It does take place. sí sucede. And God has strong words about shepherds who abuse their sheep. Y Dios tiene palabras fuertes que decirles a los pastores que abusan de sus ovejas. Verse 10, Versículo 10. thus says the Lord God, Así dice el Señor Dios, behold, I am against the shepherds. he aquí, yo estoy contra los pastores. We have to, brothers, take every precaution we can. Hermanos, tenemos que tomar todas las medidas de precaución posibles That our sheep are not abused, para que nuestras ovejas no sean abusadas, that our sheep are not misused, para que nuestras ovejas no sean mal usadas and that we are not self-seeking. y que no estemos buscando nuestro propio bien. We have a question that we ask of elders in ordaining them and of ministers. Tenemos una pregunta que les hacemos a los pastores y a los ministros cuando se les va, a los ancianos y a los pastores cuando se les va a ordenar. Are you willing to take this office ¿Estás dispuesto a asumir este oficio as a shepherd of the Church of Jesus Christ, como pastor de la Iglesia de Jesucristo, not based no basado upon your own self-seeking agenda? en tu propia agenda autocomplaciente? Right? Pastors understand this as well. Los pastores entienden esto también. Sometimes there are elders A veces hay ancianos who want to become elders que quieren convertirse en ancianos only because they have an agenda. solo porque tienen una agenda. They want something done. Hay algo que ellos quieren que se haga.
So they're going to become an elder and make sure it gets done. Así que van a entrar y van a hacer todo lo posible para que eso se haga. Now, my guess is that's not just a problem in the States. Ahora, yo puedo asumir que eso no es solo un problema en los Estados Unidos. But sometimes there's pastors who want to become pastors to drive an agenda as well. Pero también existen pastores que quieren convertirse en pastores para cumplir su agenda también. Ezekiel 34 is a warning to us Ezequiel 34 nos hace una advertencia to always be examining our own hearts. de que siempre estemos examinando nuestros propios corazones. Am I truly in this matter seeking the glory of Jesus Christ? ¿Realmente estoy metido en esto buscando la gloria de Jesucristo? Am I truly seeking to be a shepherd of the sheep? ¿Estoy buscando realmente ser pastor de las ovejas? Now, I've had a lot to say about myself in this speech. He dicho mucho acerca de mí mismo durante esta conferencia I mean that, right? I find myself under this. y lo digo en serio, me veo a mí mismo en todo esto. There are times after reflecting on John chapter 10 where I have said, Ha habido momentos después de reflexionar y meditar en el capítulo 10 de Juan que he dicho that which Paul repeats as well, lo que también Pablo repite: I am the chief of sinners. yo soy entre los pecadores el primero. But there is a word of hope. Pero hay palabras de esperanza, There is a word of blessing. hay palabras de bendición. 2 Timothy chapter 2. Segunda de Timoteo capítulo 2. And with this I close. Y con esto terminamos. Paul writing to his young protege Timothy, Pablo le escribe a su joven protegido Timoteo, a senior shepherd writing to a junior shepherd. un pastor principal escribiéndole a un joven pastor. Verse 15. Versículo 50. Now be a perfect shepherd or else you're going to get it. Wait. Verse 15. 15. Be a perfect shepherd or else you're going to get it. Versículo 15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Right? That's what it says. You have to be perfect. If you're not perfect, you're going to get it. I'm sorry, I messed up. I was Okay. actually reading the verse. The wolf. Sorry. Okay. Right? No, está diciendo, lo que dice es que debes presentarte perfecto ante Dios. It's do your best. No es eso lo que dice, sino haz lo mejor que puedas. Do your best. Haz lo mejor que puedas. God understands our humanity. Dios entiende nuestra humanidad. God understands our sinfulness. Dios entiende nuestra pecaminosidad. God understands that our sinful nature is still there and we wrestle with it and we struggle with it. Dios entiende que nuestra naturaleza pecaminosa todavía está ahí y tenemos que batallar con ella y tenemos que luchar contra ella. So to you as elders, Así que como ancianos, whether you're a ruling or a teaching elder, ya sea que seas anciano gobernante o anciano docente, do your best. haz lo mejor que puedas. As a workman, as a worker Como obrero, who doesn't need to be ashamed. que no tiene de qué avergonzarse. We had a young man a number of years ago come before our presbytery. Hace unos años un joven llegó ante nuestro presbiterio And one of the wiser, older members of presbytery, y uno de los miembros del presbiterio más anciano y más sabio, after listening to all of his exams, después de escuchar toda la examinación, stood up and he said, se levantó y dijo: young man, jovencito, after listening to your answers, después de escuchar sus respuestas, I'm afraid you are more afraid of men than you are of God. me temo que tienes más temor de los hombres que temor de Dios. Because the guy kept qualifying everything he said. Porque él trataba de explicar y calificar todo lo que decía. He wanted to make people happy. Quería que la gente estuviera feliz. Paul says to Timothy, Pablo le dice a Timoteo: do your best. haz lo mejor que puedas.
as one approved by God. como siervo, como obrero aprobado por Dios. It's not the smiles of the congregation, No se trata de las sonrisas de la congregación, although those are nice. aunque caen bien. It's not a, that was a good sermon, Pastor. No se trata de qué buen sermón, pastor. That's not what is to be the goal. Esa no debe ser la meta, It's to be one approved by God. sino ser aprobados por Dios. And here's the grace. Y aquí vemos gracia. Do your best. Haz lo mejor que puedas. Do your very best. Haz lo mejor que puedas de verdad. All right? And what do we read? What do we read? ¿Y qué vemos? ¿Qué leemos? Well done, Bien hecho, good and faithful servant. buen siervo y fiel. And I pray that that's what you and I will hear someday. Y espero que eso sea lo que oigamos ustedes y yo algún día. But it's not going to be because of us, is it? Pero no va a ser por causa nuestra, ¿cierto? It's only because of the grace Sino por la gracia of God to us in Jesus Christ. de Dios para con nosotros en Jesucristo. Let's pray. Oremos. Father, thank you for this high calling you have given to us Padre, gracias por este alto llamado que nos has hecho, to serve as shepherds in the church of Jesus Christ. de servir como pastores en la iglesia de Jesucristo. In a day and age in which oftentimes being a pastor En una época en que a menudo ser pastor is seen more as a business se entiende más como un negocio than it is a calling. que como un llamado. It's seen more as being trendy Se ve más como algo de moda than it is being faithful. que de ser fiel. As we see the swelling of churches Conforme vemos cómo se llenan las iglesias with questionable teachings, de enseñanzas cuestionables, while we seek mientras nosotros to buscamos be faithful to you, ser fieles a ti, to your word, a tu palabra, to Jesus Christ, a Jesucristo. and sometimes struggle along. Y muchas veces luchamos en el camino. Help us Ayúdanos to keep our eyes upon Christ, a mantener nuestra mirada puesta en Cristo, the good shepherd, el buen pastor, and may we follow y que podamos seguirlo, his leading seguir su guía, su ejemplo in our lives. en nuestras vidas. Amen. Amén. Thank you, brothers. Appreciate the time and for your willingness to listen. And none of you fell asleep. Muchas gracias, hermanos, por su disposición a escuchar, y ninguno se quedó dormido. Although I thought Daniel was going to nod off once Aunque or twice. pensé que Daniel se iba a quedar dormido un par de veces ahí. Oh, and the ones who were watching. Oh, and thank you for those who are watching on the video, YouTube. Y gracias a los que están viendo también en línea a través de Facebook. Thank you, brothers. Gracias, hermanos. Coffee next door. Ahora Coffee café, over here. recuerden, no se vayan, hay café. After that, you might need some coffee. Después de esto necesitarán café.